Vamos a cantar, vamos a decir, oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Cristo pruebas nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable ser humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. En él confiamos para todas nuestras necesidades. Pastor, el mensaje del Señor. Gracias, hermano. Si se me escucha mal, me avisan, por favor, para... Ya, gracias. Oremos, hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias por esta tarde, Señor, por este hermoso día que tú nos das, Señor, lleno de bendiciones. Yo te pido, Señor, que derrames tu bendición esta tarde por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Danos el consuelo de tu palabra, Señor, la paz tuya, Señor, tu misericordia. Que tu Espíritu Santo obre en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nos llenes de consuelo, Señor, ante nuestras aflicciones, nuestras necesidades, que tú ya las conoces, Señor. Ahora, Señor, yo te pido que tú dirijas cada palabra, Señor. Dirijas mis pensamientos, mis labios, Señor, límpialos. Porque tu palabra es justa, santa y buena, que se entrega a su pueblo, Señor. Por eso te pido, Señor, el mayor de los cuidados, Señor, la mayor de las delicadezas, Señor, la mayor de las prudencias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos permite poder reunirnos, cantar y honrar su santo nombre. Ofrendar ante usted, Señor, nuestras alabanzas, Señor, nuestras oraciones. Señor amado, Señor bueno, cuida cada palabra, Señor. Cuida mi corazón, límpialo. Cuida mis labios, Señor, límpialos, Señor, para que sea tu palabra, Señor, tu voluntad la que se entregue. Gracias, Padre bueno, por su amor y por su misericordia. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hemos estado algunos días atrás, se recordarán, vimos en el libro de Hechos la muerte de Esteban, ¿se recuerdan? Y vimos también la semana pasada, en el versículo 7:38, Hechos libro 7:38, la expresión palabras de vida.
¿Se recuerdan? Las palabras de vida. Qué hermoso es poder, la forma como el Señor, el Espíritu Santo, habla sobre los mandamientos que fueron entregados a los padres por Moisés. Moisés, que la palabra lo califica, lo describe como el que liberó, el libertador, el gobernante, el libertador y profeta, por cierto, también del pueblo de Israel. Y aquí la palabra en el libro de Hechos, en los labios de Esteban, hablando al Sanedrín, nos recuerda que en el monte Sinaí, en el desierto, la congregación recibió las palabras de vida. Pero recordamos que también dice Esteban, les dijo a ellos que los padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos habían cruzado el Mar Rojo, ¿se recuerdan? Esa historia fantástica, hermosa, de libertad, en la cual ellos atravesaron por la mano poderosa del Señor que separó las aguas, y ellos pasaron por tierra seca. Y ese mar después tragó al ejército de Faraón, con sus caballos, con sus carros, con sus hombres. Con todo su poderío, frente a Dios no pudieron hacer nada. Dios puso esa barrera natural de protección del pueblo de Israel, a sus espaldas el Mar Rojo, y más allá estaría el imperio egipcio. Pero pese a ello, el versículo 39 nos dice, 7:39 del libro de Hechos, nos dice que los padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y imagínense ustedes las palabras de vida. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Su corazón se volvió a Egipto. O sea, el corazón, no hay ninguna barrera natural, ni un mar que impida que el corazón vuelva al pecado, le está diciendo a ellos. Y eso es una representación que hace Esteban, que el Espíritu Santo hace al Sanedrín, a los judíos de aquel entonces. Ellos fueron desobedientes. Y vamos a leer en la palabra del Señor, del versículo 40, y leeremos hasta el versículo 44. Leeremos para la predicación de esta tarde. Libro de Hechos, versículo 40 al 44. La palabra del Señor dice así: Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Ramfam, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio del desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y le voy a pedir que leamos el versículo 45 para no dejar tan inconclusa la lectura. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Esta tarde, mis amados hermanos, hablaremos sobre los ídolos, hablaremos sobre los sacrificios y hablaremos sobre el tabernáculo del Señor. Dice la palabra, en el contexto que habíamos dado inicialmente, que los corazones del pueblo de Israel se volvieron a Egipto. Ellos en su corazón, en otras palabras, se volvieron al pecado. Pese a que Dios los había salvado de la opresión de Egipto, había abierto el Mar Rojo, como comentábamos, había demostrado todo su poder y todo su amor y toda su misericordia al pueblo de Israel, nos dice la palabra que su corazón se volvió a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, ¿y cuándo ocurrió esto? Cuando a Aarón le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Si nosotros, por ejemplo, recordamos un ejemplo muy típico nuestro para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias, el día 19 de septiembre siempre desfilan las tropas, y en muchos países ocurre, ¿no es cierto? ¿Y qué va adelante las tropas? Va el general, el comandante, pero van las banderas.
Y los soldados de la tropa van siguiendo la bandera, honrando la bandera. Para nosotros se nos enseña la bandera es un símbolo patrio. Es importante mi bandera. Y para cada una de las personas de cada uno de los países, la bandera es un símbolo muy importante que representa al país. Y tienen tan llenas de simbolismo, de palabras, hay poesías, hay cantos. Es un símbolo que trasciende e identifica al mismo tiempo al grupo humano que la tiene, o que incluso la honra. Y algunos incluso, nosotros acá en Chile, para el 1, 1 y 2 de julio, está el juramento de la bandera, ¿se recuerdan? Juro por Dios y por la patria, defender la bandera, de entregar mi vida si es necesario por la defensa de la bandera. Aquí ocurría lo mismo, muy semejante. Estos hombres no tenían banderas, pero ellos pidieron y demandaron a Aarón, haznos dioses. Ellos no le pidieron, sino que le exigieron, haznos dioses, que vayan delante de nosotros. Es decir, tu mano sea el que fabrique este ídolo. Porque este Moisés, y vean, dense cuenta la expresión, a este Moisés, que despectivo, ¿no es cierto? A este Moisés que los había libertado, que los había gobernado, que es un profeta, que Dios le había dado las palabras de vida en el monte Sinaí. Dicen ellos que nos sacó de la tierra de Egipto, no, y reconocen eso. No sabemos qué le haya acontecido, no sabemos qué le pasó. Dios hablaba cara a cara con Moisés, más el pueblo en ese tiempo en que Moisés estaba hablando con el Señor, recibiendo la enseñanza, recibiendo las leyes, recibiendo la instrucción. Todo el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son una colección de leyes, de ordenanzas, en el cual Dios ordena a su pueblo. Ya no son entregados a los deseos, a las vicisitudes de alguien o de alguna persona, o los antojos de una persona, sino que había una regulación que Dios le dio al pueblo. Entonces dice la palabra que estos hombres se alzaron y despectivamente, no sabemos por qué a este Moisés, como si hubiera muchos Moisés, a este Moisés, así como en los centroamericanos tienen un gesto, gesticulan de esta manera, hacen así un gesto, los hermanos venezolanos hacen así, como echando airecito, eso mismo, hermana Adriana le sale bien. Yo no sé si era en todas partes, pero como ya, chao, 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 ándate, así lo hacen, chao. Esa es la forma que están diciendo de Moisés. Es decir, de ser un pueblo agradecidos, eran desagradecidos. Ahí demuestran su desagradecimiento hacia Moisés y hacia Dios. ¿Pero qué hicieron? Hicieron entonces, dice, un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Que les quedó bonito, seguramente, pero era de oro, era de joyas, era de material de plata, de fundido. Y por lo tanto este becerro era digno de ser adorado porque ellos lo podían ver, lo podían tocar. Y lo más importante, era fruto de sus manos. Pero Dios responde ante esa idolatría diciendo que se apartó, se alejó de ellos. Era un pueblo, perdón, me voy a permitir una licencia ya que estamos hablando de una licencia. En Chile hay una expresión muy vulgar, pero no es un garabato, pero eran personas muy, ya lo voy a decir, no lo he dicho por si acaso, eran personas muy caraduras, como se diría vulgarmente. Eran personas exigentes a Dios, le pedían a Dios, le exigían a Dios, queremos esto, y Dios los cuidó, los protegió. Cuando estuvieron en las aguas de Mara, se recuerdan aguas amargas, dice la palabra. Dios, ¿qué hizo? Hizo caer un árbol sobre esas aguas. ¿Y qué pasó con esas aguas? Fueron de un dulzor, pudieron beber agua. En la roca de Oreb, cuando no tenían agua, Moisés golpeó y brotó el agua. Un agua, mucha agua. En vez de ser agradecidos, cuando Dios querían carne, y Dios que les dio codornices. Se llenaron de codornices. Les dio maná del cielo que caía en la noche y lo recogían, y así no era necesario ni siquiera cuidarlo. Ni siquiera era necesario guardar el maná porque Dios les decía no lo guarden. Todos los días van a tener alimentos frescos. Pues en la noche, los que han estado en el desierto, uno piensa el desierto es mucho calor, pero en las noches hace mucho frío, descienden mucho las temperaturas. Un año me tocó ir a Calama, me acuerdo, la primera vez que fui para allá, al norte,
y en la mañana me levanté temprano para sentir entre comillas, qué es lo que se sentía la frescura del desierto, y vi escarcha. Y dije, qué raro, si es el desierto, pero había humedad escarchada, igual que nieve, una escarcha que hay en la cordillera, así se ve en las noches. O sea, desciende mucho la temperatura y en el día se dispara mucho hacia arriba. Y Dios, ¿qué les dio? Una nube que los cubría en el día, igual que un quitasol para ellos poder caminar. Dios les dio la columna de fuego que los fue guiando y que los calentó, les dio calor en la noche. Donde no tenían madera para hacer combustión, para hacer fogatas, ahí Dios les dio una columna de fuego. Y cuando los mordían las serpientes, ¿se recuerdan? Las serpientes que los mordían, ellos miraban la serpiente colgando la serpiente de bronce y eran sanados. Realmente muy, muy mal agradecidos de todas las bondades de Dios, de todos los cuidados que Dios les dio. Entonces estaba atento a todas las cosas. Dice la palabra que ellos no tuvieron hambre, ni sed, ni la ropa se les sajó. Nosotros tenemos que comprarnos cada cierto tiempo ropa, porque se rompe, se echa a perder. Pero Dios los cuidó hasta en el ropaje que ellos usaban. Pero su corazón no estaba con Dios, sino que estaba en Egipto. Entonces ellos hicieron este becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, a un ídolo muerto. Pero bonito para ellos, porque era de sus manos, obra de sus manos, y se regocijaron. El regocijo es una alegría espiritual muy grande. Es un momento, más que un momento de risas, sino que es de alegría y de gozo permanente. Eso es un regocijo. Es un momento que ellos se sentían totalmente extasiados con lo que habían realizado. Dice la palabra que Dios apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Cuál es el ejército de los cielos? El ejército de los cielos no son los ángeles, amados hermanos. Son el sol, la luna, las estrellas. Los antiguos pensaban y los planetas, los antiguos pensaban que las estrellas eran fogatas. Eran fogatas que se prendían de las almas de los soldados y ahí ellos prendían y se iluminaban. El sol era el Dios poderoso. Cuando veían la luna, ellos sabían que era algo impactante que ellos no podían controlar, pero sí le rendían culto. Asimismo, estos hombres se entregaron a rendir culto a las cosas, tal como los paganos. Los paganos rinden culto a la luna, los paganos rinden culto al sol, los paganos rinden culto a las estrellas. Y olvidaron a Dios porque su corazón está en Egipto. Y esto mismo ocurrió más adelante, no solamente cuando ellos, en los tiempos de Moisés, utilizaron estas prácticas, sino que nos dice la palabra que está escrito en el libro de los profetas. Los libros de los profetas son los profetas menores. Los profetas menores, no que signifique que los profetas sean de inferior calidad o su mensaje sea inferior, sino que los profetas menores son porque el libro es más pequeño, más cortito. Nos referimos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y en todos ellos, la palabra nos dice que hay una lucha constante y una queja constante de parte de Dios por ese pueblo idólatra. La idolatría invadió a Israel, invadió al pueblo del Señor, a ese pueblo escogido por Dios y cuidado por el Señor. Y el Señor les pregunta, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios les dijo en el libro de Éxodo, quisieran, les dice, un altar, quisieran que ofrendaran en el tabernáculo, madera, piedras preciosas, conforme su corazón, ofrendaran al Señor. Pero ellos, en lugar de ofrendar con el corazón, se olvidaron del Señor. Estos idólatras, el Señor se queja con ellos y les dice, ahora bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. ¿Quién es Moloc? Moloc es una deidad cananea. Dicen los arqueólogos que tenía cabeza de buey y los brazos extendidos
y ahí colocaban niños para matarlos y sacrificarlos al fuego. Era un dios de sacrificios. Lo mismo la estrella de vuestro dios Renfán, el dueño del cosmos. También exigían sacrificios y prostitución sagrada. Figuras que os hicisteis, dice el Señor, para adorarlas. El pueblo de Israel se hizo figuras, se hizo altares, adoró los árboles en lo alto de los montes. ¿Cuál es el castigo del Señor? Os transportaré más allá de Babilonia, más allá de Damasco, dicen algunas versiones. Babilonia de Damasco, más allá, muy lejos. Ya era un lugar lejos de vuestros, incluso de donde están vuestros enemigos, irán mucho más lejos ustedes esparcidos. Esteban, en este libro de Hechos, nos recuerda que los padres del pueblo de Israel tuvieron un tabernáculo. Al margen de esta situación, Dios también tuvo compasión de ellos. Y ya no era solamente el tabernáculo de Moloch, sino que también estaba el tabernáculo del Señor. ¿Recuerdan ustedes en Juan 7 cuando habla de la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué son los tabernáculos? Los tabernáculos es una tienda, pero la palabra original nos habla de chozas. Para que entendamos en nuestro idioma en chileno, son las fondas, son ramadas. Eso es un tabernáculo. Pero Dios le dijo a los padres, a través de Moisés, que hiciera conforme el modelo que había visto. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Dios le reveló y le mostró a Moisés cómo era el tabernáculo, cómo iban a ser los utensilios, cómo iba a ser el arca, cómo iba a ser esta tienda hermosa de tablas de acacia, de telas, con incrustaciones de oro, con madera de encina, que era de oro. Dios le había mostrado el modelo a Moisés. Y eso fue lo que ellos introdujeron a la tierra prometida. Conforme a todo lo que yo te muestre, él dice Éxodo 25, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso es lo que hizo Moisés. Hizo un tabernáculo, una tienda, y habitó en medio de ellos. Asimismo, la palabra nos dice que Jesús habita en medio nuestro. Y asimismo la palabra en el libro de Apocalipsis nos dice el Señor que Él habitará en medio nuestro, en los cielos, en la Jerusalén celestial. Mis amados hermanos, esta tarde, pese a la caída del pueblo de Israel, Dios tuvo compasión con ellos. Y el hecho que se levantara un tabernáculo de Dios, donde Él fuera adorado, donde fuera honrado, es un lugar en el cual Dios les dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios habitando en medio de su pueblo. Ya no era un Dios lejano, no era un Dios que ustedes pensaban que estaba lejano, no, era un Dios cercano que estaba habitando en medio de ellos. Ya no era ese Dios que se había apartado de los tiempos de Adán, cuando él pecó, cuando Adán pecó, sino que Dios ahora habitando en medio de ellos, a través del arca, en el tabernáculo, de estas cortinas de lino, de azul, púrpura y carmesí. Es en ese lugar donde el Señor les dice, yo estaré en medio de ustedes. Y es el mismo Cristo hablando a la iglesia hoy en día, tal como habló en esos tiempos pasados al pueblo de Israel, Cristo habitando en medio nuestro. Se hizo hombre, se sacrificó por nosotros. Ya no fue necesario el sacrificio de bestias, ya no fue necesario el sacrificio que Isaías nos relata en el capítulo 66, en el que los sacrificios se habían vuelto algo cotidiano y algo sin espiritualidad, sin consistencia. Veamos lo que dice Isaías 66, versículo 2 en adelante. Mi mano hizo todas estas cosas, refiriéndose al cielo y a la tierra. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El 66.3 dice,
El sacrifica buey es como si matase a un hombre. Frío, sanguinario. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Sin amor, sin piedad, sin misericordia. El que hace ofrendas como si ofreciese sangre de cerdo. Despreciado, recuerden que hay animales abominables, sangre abominable. Al que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Hermanos, escuchemos, oíd los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Hermanos amados, el Señor nos dice que él mirará, el versículo 2, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El temor de Jehová no es el miedo a Jehová, es el respeto, es la honra, es la gloria a Dios. El honrar la palabra, el saber escuchar la palabra, el saber obedecer la palabra. Me recuerda lo que nos dice el Salmo 51, ¿se recuerdan? ¿Qué es lo que nos dice con respecto al holocausto? Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Y esa es la actitud que el Señor nos dice que nos tenemos que acercar en obediencia, teniendo clara conciencia de la queja de Dios contra su pueblo. Y esa queja es permanente en el tiempo. ¿Acaso Dios no se queja de nosotros si estamos cerrados como ese pueblo de Israel? ¿Acaso muchas veces nuestro corazón no mira con pena lo que ocurre, lo que pasaba en Egipto? Hermanos amados, esta palabra de esta tarde es una palabra de consuelo y es una palabra de obediencia que tenemos que tener en las cosas del Señor y de la palabra del Señor. No quiero concluir sin mencionar lo que dice el capítulo 66, 13 de Isaías. Como aquel a quien consuela su madre, así yo os consolaré a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Ahí hay una promesa de valor, mis amados hermanos, de consuelo, como una madre que consuela a su hijo, como una madre que consuela al que está a su hijo, a su pequeño, así también el Señor nos consolará. Y en su casa, en Jerusalén, tendremos consuelo. Dios en medio nuestro, Cristo en medio nuestro. ¿Qué nos dice el Señor? No estaré con vosotros, sino que dejaré un consolador, el Espíritu Santo. Por eso en esta tarde, mis amados hermanos, el Señor nos pone como ejemplo de las cosas que no deben de suceder en nosotros, sino que mirar para aprendizaje, para consuelo nuestro, que nosotros tenemos que mirar al Señor. No mirar al otro lado del mar de lo que dejamos, sino que mirar sabedores que Dios nos está cuidando y nos está protegiendo. Quizás nosotros no somos capaces de percibir todo ese cuidado. Quizás nosotros todavía no somos capaces de ver esas codornices que el Señor nos da de comida. Quizás no somos capaces de ver el calor, de percibir el calor que el Señor nos da en la noche. Quizás no somos capaces de ver esa nube que nos está cubriendo esta tarde con su mano protectora, con su manto protector. Y yo estoy cierto que así es en todo momento y en toda circunstancia. Y estamos ciertos que el Señor está en medio nuestro y nos está cuidando y nos está protegiendo. Y las oraciones de los santos son incienso, dice la palabra, que sube a los cielos. Hermanos y hermanas amadas, el Señor es nuestro consolador. No miremos hacia atrás, no miremos hacia el otro lado del mar, de lo que queda al otro lado del mar.
sino que miremos con confianza el camino que está por delante. La mano del Señor es silenciosa, pero práctica, y actúa. La mano del Señor es bondadosa y nos llena de bondad, de cuidados y de seguridades. Por eso, mis amados hermanos, el consuelo de la iglesia está en el Señor, no está en el becerro, no está en sentirnos regocijados porque tenemos un becerro de oro a quien adoramos. No, nos regocijamos simplemente porque somos agradecidos del Señor, porque tenemos el temor del Señor en nuestras vidas y porque la palabra nos instruye claramente cómo debemos de obrar y actuar en nuestra vida. Es un llamado al Señor a que miremos hacia adelante. Es un llamado al Señor a que miremos a Cristo. Es el llamado al Señor a que miremos al Cristo sacrificado por nosotros, al Cristo que se entregó por mí, por mis pecados, al Espíritu Santo que me llena de gozo y de alegría, que me conmueve cuando me encuentro con mis hermanos, que necesito de su palabra, que necesito el tiempo de oración, que necesito el tiempo de canto, y que cuando estoy triste, gozoso, comparto mi alegría con los hermanos. Por eso, mi amada hermana, mi amado hermano, si estás sufriendo, si estás dolido, si estás quejumbroso, si estás preocupado de muchas cosas, has de saber que el Señor te está cuidando. Has de saber que el Señor te está protegiendo. Y has de saber que la iglesia del Señor está orando por ti. Eso es consuelo, esa es paz, esa es misericordia del Señor. Y eso es interno y es profundo en cada uno de nosotros. Quizás no vemos las cosas en forma inmediata, porque quisiéramos ver par como ellos quisieron tocar el becerro. Pero tengamos confianza. El llamado es al Señor a mirar con confianza, con seguridad. Sabedores que ya el Señor está con nosotros. Nosotros tenemos ya el cumplimiento de las promesas, como muchas veces hemos dicho. Pero más mayor aún, tenemos un lugar donde estaremos en paz, en los brazos del Señor. Mis amados hermanos, qué gran consuelo que el Señor nos da y qué gran alegría el saber que pertenezco a la familia del Señor. Amados y amadas, recuerden estas palabras: un corazón contrito y humillado, al pobre y humilde de espíritu. Eso se ejercita día a día, pero no es por méritos míos, sino porque es el pedir que el Señor nos ejercite día a día y nos permita entender su voluntad. Hay muchas cosas que yo no voy a comprender. Me gustaría comprenderlas y entenderlas y poder darle una explicación, pero no sé ni siquiera lo que va a ocurrir en un minuto más. No sé lo que va a ocurrir en una hora más, ni en 20 días más, ni en un año más, ni en 10 años más. Quizás terminamos de hablar y ya no los veré más a ustedes. No lo sé. Pero sí sé una cosa, que el Señor está conmigo y que el Señor está contigo. Y eso es, mis amados hermanos, la misericordia del Señor. Como Dios en el Sinaí habló cara a cara con Moisés y entregó las palabras de vida y entregó ese tabernáculo, ese diseño que tuvo Moisés a la vista, así también nosotros hoy día tenemos a la vista la palabra del Señor. Usted y yo tenemos la palabra a la vista. Usted me dice, ¿sabe, pastor? Quiero ser un buen papá, una buena mamá. Lea la Biblia, extraiga, aprenda a buscar. ¿Sabe? Como marido me he portado mal. He hecho cosas que no corresponden. Lea la palabra del Señor, como mamá, como esposa, como amigo, como hermanos. Este hermoso libro, este libro de palabras de vida, es una verdadera guía para nuestras vidas. Y Cristo es el guiador. El Espíritu Santo es el que nos va dando entendimiento y nos va dando claridad en las cosas. Que para el Señor sea la honra y la gloria, mis amados hermanos. Oremos. Padre bueno, ser amado, gracias damos por este tiempo tan especial, Señor. Gracias por su palabra, que es guía, que es nuestra regla de fe y conducta, nuestra regla de fe y de vida. Gracias, Señor, porque su palabra es consuelo para nosotros.
Gracias, Señor, porque nos enseña también a ser consoladores, a ser pacificadores. Gracias, Señor, porque tomamos consuelo suyo, Señor, porque usted alegra nuestro corazón, porque usted, Señor, protege a sus hijas e hijos. Gracias, Señor amado, por este tiempo tan especial. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.